desde El Salvador compartirles esta experiencia de construcción y de ejercicio de memoria ciudadana, como es la construcción del Museo de la Palabra y la Imagen, que ya tras la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, junto con otro periodista fundamos este museo, pero que básicamente se construyó con la participación ciudadana, que es la que le dio el centro y la vitalidad a nuestro museo. Agradecer en primer lugar a Juan Carlos Amador por esta invitación, a alentarlo a seguir con estos encuentros de la memoria, vitales, estas redes que vamos tejiendo para dialogar. Es otra forma de encontrarnos y son estos espacios de diálogo tan necesarios, ¿verdad?, para la construcción de eso que llamamos la cultura de paz. También a Mauricio, el agradecimiento a todo el equipo de IPASUD por toda la parte logística que ha permitido que esté acá esta tarde. El Salvador, luego de afrontar 12 años de un conflicto armado que culminó con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992, se abrió un periodo de posguerra con profundos cambios sociales y culturales, generando espacios para la configuración de nuevos actores sociales que recrean discursos y acciones en búsqueda de un Estado democrático. La sociedad civil ha jugado aquí un importante papel en torno a los procesos de la guerra, sobre todo en torno a los procesos de gestión de la memoria social, que no solo tiene que ver con el periodo del conflicto armado, pero también incluye una serie de evidencias donde la sociedad buscaba, tras este conflicto armado de 12 años, su identidad cultural tan necesaria para reconstruirse tras 12 años de conflicto armado. Veíamos que el espacio de posguerra nos permitió construir eso denominado como los marcos sociales de la memoria, de los que se mencionaba Maurice Holbach, que son esos momentos, esos espacios sociales, esos encuadres donde la sociedad tiene el espacio para repensarse. Creemos que en el marco de posguerra El Salvador se dio esa oportunidad, pero también en los años previos fue la población civil quien alentó el movimiento para montar las mesas de negociación en El Salvador. Es en este escenario que los actores provenientes principalmente de espacios comunitarios toman en sus manos vigorosos trabajos de memoria, confrontando la institucionalización del olvido por parte del Estado, que optó por la llamada desmemorialización autoritaria de posguerra, aduciendo que el pasado debía dejarse en el olvido para darle continuidad al progreso detenido durante lo que ellos llamaban esos años perdidos, entre comillas. Quiero compartir la experiencia en torno a la gestión de la memoria, es decir, cómo nosotros, qué hacemos con todos los trabajos de memoria desde un plano ciudadano, haciendo una descripción general de los principales actores y sus luchas por generar espacios de representación y legitimación de sus memorias. Esta sistematización la vamos a hacer en torno a la experiencia de fundación de este Museo de la Palabra y la Imagen, que surge en 1994, 2 años después de la firma de los acuerdos de paz. Pero también esto lo haremos contando cómo un proyecto ciudadano, no institucionalizado, tras un mandato mismo de la Comisión de la Verdad, porque se restituyera, se trabajara por la reparación moral de las víctimas, el Estado no llegó a cumplir ninguno de esos mandatos y fue la sociedad civil organizada que empezamos a trabajar por la creación de estos espacios de diálogo. En un primer momento, por ejemplo, el Museo de la Palabra y la Imagen se concibió como un centro de documentación y fue la misma ciudadanía que lo fue moldeando. También compartiré la experiencia de las comunidades desplazadas, refugiadas y repobladas, y de cómo a través de sus experiencias de vida forjan nuevas prácticas culturales de rememoración, que incluyen la ritualización y apropiación territorial a partir de 3 lugares de la memoria: el museo, la conmemoración y los memoriales. En medio de la guerra civil y desde las montañas de Morazán, una de las zonas controladas por la guerrilla, Carlos Enríquez Consalvi, fundador y voz de la clandestina Radio Venceremos, mejor conocido como Santiago, tomó la decisión de iniciar el resguardo de manuscritos, fotos, videos y audios sobre ese periodo tan importante de la historia de El Salvador.
Finalizado el conflicto armado, un pequeño grupo de personas, entre estas estábamos estudiantes recién salidos del bachillerato, que queríamos conocer qué había pasado en, en esos años del conflicto armado. Y nos unimos a este equipo de trabajadores de lo que se iba a denominar el archivo del conflicto armado, digamos articulado con materiales donados por organismos humanitarios como Naciones Unidas, la ACNUR, todo el archivo documental que se fue resguardando con las comunidades refugiadas, a su vez también los archivos audiovisuales que estuvieron depositados en diferentes cinematecas o archivos documentales alrededor del mundo, los movimientos de solidaridad con El Salvador. Se hizo un llamado importante para recopilar todo este archivo. Este archivo ha servido para la elaboración de documentales audiovisuales, publicaciones y materiales didácticos que han apoyado a las comunidades en su proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Las fotografías y los documentales nos han permitido presenciar a través de los foros comunitarios la experiencia de la cadena visual, espectador, imagen y discurso, que articula las memorias locales de las comunidades. Este valioso archivo histórico construido a lo largo de los años fue lo que empezamos a construir a partir de una campaña denominada Contra el caos de la desmemoria. En el año 94 empezamos a recopilar estos materiales de la solidaridad, de ACNUR y otras, sobre todo agencias de periodismo como Reuters, CNN, AP, que nos donaron los materiales para construir el archivo documental, pero pensábamos que el archivo sería más interesante si se construía con la participación ciudadana. Fue así que empezamos a lanzar pequeños comunicados en los principales periódicos con una campaña denominada Contra el caos de la desmemoria. Y fue así que nos encontramos con que las personas empezaron a donar materiales que no solamente tenían que ver con el conflicto armado, sino también con otros personajes que tradicionalmente no habían sido abordados en la historia o en las currículas estudiantiles, y fue así que también nos dimos cuenta de la necesaria reflexión de la historia cultural del país. Vale la pena decir que en El Salvador para el año 94 no teníamos ningún museo de historia, ningún museo de antropología. El edificio del Museo de Antropología en El Salvador se había cerrado tras un terremoto en el año 86, y desde ese periodo a la fecha, a la firma de los acuerdos de paz, no teníamos ninguna institución que nos permitiera esa reflexión cultural. Entonces, en torno a esa campaña contra el caos de la desmemoria, empezamos a recibir una cantidad de materiales que veíamos que nos abría la oportunidad de reflexionar sobre la historia cultural del país, que era ahí donde querían los ciudadanos poner su interés para reflexionar qué iba a pasar con El Salvador en el periodo de posguerra. Montamos una exposición que se denominó La huella de la memoria, comenzando con las primeras palabras reflejadas en la pintura rupestre, con las palabras también que en algún momento fueron vedadas de poetas que eran leídos de manera clandestina durante los años 80. También rescatamos los nombres de mujeres que estuvieron presentes con sus acciones de demanda por el voto de la mujer y el derecho de la mujer también a ser sufragista e inclusive candidata a presidenta de la República. Y esto nos permitió también desmontar la idea de museo. Hicimos esta primera exposición, y para una generación que crecimos sin museo, el museo se volvió algo tan cotidiano y algo que se tomó las calles, que fue una apuesta bien interesante. La gente nos empezó a llamar museo, no sabía cómo reaccionar ante unas vitrinas que se ponían al paso en un parque, en una feria, en una calle tomada, y esto permitió también que la figura decimonónica de los museos, de espacios destinados a la patrimonialización de cierta élite, esta vez fuera reconstruida por los mismos ciudadanos que participaban en cada exposición donde nos movíamos del lugar. Veníamos con un documento más donado o prestado para formar parte de la exposición itinerante La huella de la memoria. Otro aspecto importante del Museo de la Palabra y la Imagen es que nunca nos desvinculamos
de nuestro deber de la memoria y la justicia. El trabajo de vinculación con diferentes movimientos de derechos humanos, el mismo arzobispado que llevó el Monseñor Romero, que ahora está, por cierto, cercano a ser canonizado, permitió que fuéramos articulando el papel, el rol del museo también en su papel, digamos, de demanda de los derechos que la misma Comisión de la Verdad manifestaba, que era el acto de reparación moral, por ejemplo, de instaurar un monumento nacional a la víctima del conflicto. Esa fue una de las sugerencias de la Comisión de la Verdad en El Salvador, que el Estado y el gobierno en turno nunca tomó esa acción, y por eso diferentes movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, entre ellos la organización del Museo de la Palabra y la Imagen, nos dimos a la tarea de recopilar los nombres de las personas desaparecidas, cubriendo un periodo del año 1975 a la firma de los acuerdos de paz, y incluyendo los 2 primeros años tras la firma de los acuerdos de paz, donde vimos que todavía se dieron ciertas desapariciones y asesinatos vinculados a cuestiones políticas. Nos dimos a esta tarea también tomando como referente ese archivo que había recuperado la Iglesia Católica por la figura de Monseñor Romero, y todos los movimientos de derechos humanos. Fuimos actualizando también con otra campaña de reconstrucción del Monumento Nacional de Reparación hacia las víctimas del conflicto armado. Utilizamos los materiales que nos habían llegado en donación como dispositivos de la memoria en plazas públicas, luego en espacios también más comunitarios, incluyendo espacios domésticos donde mostrábamos fotografías para que fueran identificando a los familiares que habían sido desaparecidos. Aquella muestra inicial recopilada por tutela legal fue acrecentando sus nombres, lastimosamente. Se fueron juntando nombres de familias completas, por ejemplo en la masacre del Mozote, donde asesinaron a más de 1000 personas, entre ellas 400 niños y niñas, por parte de los militares, y que fue un hecho que fue totalmente ocultado por el gobierno, sino hasta la firma de los acuerdos de paz, donde se evidencia que sí, efectivamente, esa masacre había sucedido. En sus años, un periodista del Washington Post sacó un reportaje en el cual fue vedado, lo sacó años después, en el 88, en el New Yorker, y eso abrió la posibilidad de que luego, tras la firma de los acuerdos de paz, antropólogos forenses de Argentina vinieran a hacer la investigación y completaran las exhumaciones, y diera por resultado esa catastrófica cifra de más de 1000 campesinos asesinados en lo que se denominó la masacre del Mozote en el año 80. Entonces la labor del museo también fue ese acto de reparación moral con la elaboración de la construcción de este muro de los nombres de las personas que están ahí resguardados. Es interesante ver cómo el 1 y el 2 de noviembre, desde que se celebra el Día de los Santos Difuntos en El Salvador, ya vienen de diferentes puntos del Salvador a enflorar, a poner flores a sus difuntos en ese lugar donde se rescata con nombre y apellido a la víctima, tanto de desapariciones, de asesinatos o de masacres. En ese sentido, el Museo de la Palabra y la Imagen abre su primera publicación con la traducción de la investigación del periodista Raymond Bonner del Washington Post, y nos damos al acto de la justicia y la verdad. O sea, sin eso no podíamos iniciar el accionar, digamos, de cualquier actividad que pretendiera hacer una reconstrucción de un proyecto de construcción de cultura de paz. El museo, entonces, se da al acompañamiento también de las víctimas con el apoyo de otros institutos de derechos humanos, es decir, también generamos toda una red de trabajadores de la memoria desde distintos ámbitos, los institutos de derechos humanos, la representación de organizaciones que trabajaban pedagogía, la organización en este caso del museo en su parte pedagógica de exposición de aquellos relatos,
El Museo de la Palabra y la Imagen vio importante que el acto colectivo de recordar a partir de los fotoforos era importante para sacar a la luz esas historias orales que fuimos grabando y que luego fuimos recopilando en diversos materiales didácticos que han servido para, por ejemplo, los materiales que se produjeron durante el conflicto armado, que tienen una fuerte carga ideológica, luego fueron repensados, releídos a la luz de un diálogo por la memoria. El discurso ideologizado, producido principalmente por la guerrilla en aquellos años, fue trabajado en torno a procesos pedagógicos de relectura de cómo ubicar actores claves, de cómo era el papel de la sociedad civil en aquel momento, de cuáles eran los discursos y cuáles podían ser nuestros discursos en el periodo de posguerra. Y así el Museo de la Palabra y la Imagen fue constituyendo un archivo de la memoria que resguarda principalmente también las historias orales de los sobrevivientes, de los familiares, y que resguarda también unas memorias que han servido como elementos tranquilizadores para rescatar a los familiares de los sobrevivientes el recuerdo de sus víctimas. Por otra parte, también es importante mencionar el papel del Museo de la Palabra y la Imagen en el acompañamiento de las comunidades memoria en esto que denominamos la cartografía de la memoria. En la década de los 90, en la etapa de construcción democrática, el Estado estaba obligado a reconocer la memoria histórica como un ejercicio de reparación a los sobrevivientes del conflicto. Sin embargo, entonces se optó tácitamente por la desmemorialización autoritaria de posguerra. Frente a esta postura de gobiernos anteriores, los nuevos actores, provenientes en su mayoría de espacios comunitarios, impulsaron la movilización social para romper los nudos del silencio y rescatar sus memorias locales, colocando un fuerte acento en la reafirmación de sus identidades políticas, sociales y culturales. Estas comunidades se caracterizaron por haber vivido al inicio del conflicto armado el éxodo de sus comunidades de origen debido a la violencia, refugiándose en países vecinos. Esta experiencia de vida ha provocado la reconfiguración de nuevas prácticas culturales que se vinculan a la gestión de la memoria y a la legitimación. Al finalizar la década de los 80, se calcula que aproximadamente 500.000 personas habían sido forzadas a abandonar sus lugares de origen o residencia. El ciclo formativo e identitario de estas comunidades surge de su experiencia de éxodo como desplazados, producto de la represión durante los primeros años de la guerra civil. Luego se asentaron en campamentos en Nicaragua, Honduras y Panamá, configurando su segunda forma comunitaria en su calidad de refugiados, y su última etapa identitaria fue forjada en medio de la guerra, cuando retornaron para asentarse en nuevos territorios, adoptando una identidad como comunidades de repoblación. Sus experiencias les han permitido construir memorias fuertes, vinculadas a los sucesos traumáticos experimentados por su comunidad, tomando en cuenta que la evocación de los recuerdos sobre la violencia sufrida crea espacios para cuestionarse, dejando huellas que perduran mucho tiempo en los sujetos o comunidades que las padecieron. La defensa de la identidad y el sentimiento de pertenencia exigen que ese peso de lo trágico sea transmitido. Año con año, estas comunidades conmemoran su retorno, convirtiéndose estos momentos en actos fundacionales de una identidad territorial en tanto experiencia de vida, el éxodo, la vida de refugiado y la repoblación. Estas comunidades son muy interesantes porque venían de diferentes puntos en los años, sobre todo el 79 al 81. Durante el 75 al 79 se dieron muchas desapariciones individuales, sobre todo en el área urbana. Del 79 al 80, cuando ya se tenía como más visualizado que se estaba forjando el ala armada, que luego se denominó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el ejército va contra la población civil de las zonas rurales y empiezan esa táctica de quitarle el agua al pez, pero comunidades que no necesariamente estaban vinculadas al resguardo, digamos, de los campamentos guerrilleros se vieron asoladas, así como la comunidad del Mozote.
al norte del país. Los sobrevivientes, los vecinos, los que estaban cercanos a comunidades como el Mozoto o en el Zumpula, al norte del país, fueron huyendo y se fueron a ubicar cercanos a la frontera de Honduras, su país vecino. Ahí, gracias a las gestiones de diferentes movimientos de derechos humanos, se logró gestionar que ACNUR les diera el reconocimiento de desplazados, luego de refugiados, y montaron dos principales refugios en Honduras, uno en el norte y otro en el oriente del país, y otro en Nicaragua y Panamá. Los que llegaron a estos campamentos refugiados, como digo, se iban uniendo. Cuando iban en la huida, se fueron uniendo y dejaron sus comunidades de origen. Se fueron nada más con lo que llevaban puesto casi. No volvieron más a sus comunidades. Decidieron vivir su etapa tras el conflicto armado como una nueva comunidad, y ahí viene un proceso muy interesante. Estuvieron alrededor de 10 años viviendo en los refugios en Honduras, Nicaragua y Panamá, y en el año 90, cuando ya se vislumbraba que podría haber una especie de negociación, pero también habían ciertos todavía enfrentamientos armados, la comunidad decide venirse a ir ganando tierra. El ACNUR decide acompañarnos hasta la frontera y les dice del riesgo que pueden tener al entrar en territorios de zonas de conflicto. Entonces ellos van avanzando hasta que esas zonas donde deciden quedarse, donde está todavía el fuego cruzado entre militares y guerrilleros, ellos se asientan, y uno de las negociaciones del conflicto armado fue justamente esos territorios ganados por esta comunidad, ahora denominada comunidad repoblada. Fue en el programa de transferencias de tierra que se les concede la tenencia de estas tierras a esta comunidad, y es interesante cómo los retoman con nombres de mártires, sobre todo la comunidad Monseñor Romero, Itamaura, que fue una de las monjas que mataron durante el conflicto armado, o nombres así esperanzadores como Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, que al ver cómo se fueron, qué es lo que ponían al centro estas comunidades, ponían un monumento muy similar al que está en el centro de San Salvador, con nombres de sus víctimas, con un elemento que representaba ese dolor y esa pérdida. Todas esas comunidades tienen un mural donde cuentan toda la travesía que hicieron hasta llegar al refugio y luego la repoblación. Dibujan en ese mural la idea de una nueva construcción tras la firma de los acuerdos de paz. Hacer una comparación, por ejemplo, con los murales vistos tras la Revolución Mexicana, veíamos que en los murales de la Revolución Mexicana está muy presente la idea del nuevo hombre. En los murales de la configuración de estas comunidades está la idea de la nueva comunidad, a diferencia de estos otros memoriales. Y eso está al centro de su comunidad. Alrededor de ella se construyeron las viviendas, tienen casi en su mayoría un comedor comunitario, la cooperativa ganadera o lo que hayan decidido trabajar. Pero ha sido bien interesante el proceso de configuración de sus espacios de memoria. Por eso, y cuando hay dos fechas importantes de estas comunidades. Una es la conmemoración, que es el día que conmemoran la masacre que provocó su vida. Pueden ser varias en una sola comunidad, como les dije, se fueron juntando muchas comunidades. Y la otra es el día de la repoblación. Ese es un día de fiesta. El otro día es un día muy solemne que comienza con una vigilia, y el día siguiente siempre se realiza un acto ecuménico, y una cosa interesante es que se trata de hacer el recorrido hasta lo más que se pueda, de avanzar caminando con quienes acompañan ese día, para que se haga una especie de procesión a ese lugar. Van sobrevivientes, van los hijos de sobrevivientes. Es interesante ver a los jóvenes cómo han interpretado las historias de sus padres y los han traducido en música, algunos en grafitis y música hip hop, en el teatrillo popular también. Y vemos que ese relevo generacional del trabajo de la memoria está siendo muy bien llevado por estas comunidades. Todas tienen un comité de promemoria, que son los que se encargan de
de esta, digamos, haciendo que la mayoría de comunidades se visiten unas a otras cada que celebran su día de la repoblación, como el día de la conmemoración. Se genera una interesante red de movilización en los días calendarios, digamos, y se puede ver el itinerario también que en su momento los militares fueron llevando para hacer las ejecuciones masivas de estas comunidades. El régimen de verdad también permitió que, a pesar de que el informe de la Comisión de la Verdad, denominada La locura de la esperanza, fue muy exhaustivo, nuevas masacres o por indagación de los mismos sobrevivientes se fueron dando nuevas masacres. Entonces también la denuncia más bien de nuevas masacres. También eso dio una idea de cómo la sociedad, esas comunidades estaban tan organizadas en la idea de la denuncia. Para nosotros ha sido muy fundamental este trabajo porque sobre todo hemos acompañado la creación de museos de sitio en estas comunidades repobladas. Ha sido uno de los aspectos que más han dado, digamos, han destinado en su mayoría una casa para el Museo Memoria en esas comunidades. El Museo de la Palabra, acompañado en todos los procesos de creación, son alrededor de 10 museos de la memoria que acompañamos en su montaje. Y ahora estas comunidades son las que mantienen ese régimen de verdad, siguiendo con las denuncias están ahora demandando la abolición de la ley de, ¿cómo se llama? Para que cuando no juzguen, tras la ley, para que no sean juzgados. Amnistía. Sí, justamente 5 días, el informe de la Comisión de la Verdad lo dan en el año 94 o 95, y 5 días después se crea la ley de amnistía, cosa que molestó grandemente a la población, porque si ahora que conocemos, dimos nuestros testimonios, participamos de ese proceso de consulta, resulta que no van a poder ser juzgados los que hicieron, los actores materiales de estas masacres y desapariciones. Generó mucho descontento de parte de las comunidades, y por eso fue interesante también ahí cómo se desvincula y se crea a nivel comunitario esa demanda de justicia. Año con año, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, una universidad jesuita, monta los tribunales de justicia restaurativa para hacer juicios reparadores en esas comunidades. Se invita, bueno, lastimosamente para hacer un juicio de justicia restaurativa no cuenta con la parte del agresor, pero sí en un ejercicio de memoria, estas comunidades se unen para demandar al Estado, de manera que, por ejemplo, si entra alguien que es de manera simbólica el Estado, manda sus demandas, hace sus demandas y las envían a la Fiscalía General de la República. Entonces, las comunidades no han perdido ese deseo de que estos actos no queden en impunidad, y se han unido a procesos bien interesantes de cómo esta pedagogía, cómo este seguimiento de las denuncias pueden ser abordado también por estas nuevas generaciones. El ejercicio del Museo de la Palabra lo vemos como una muestra de la agencia cultural de la ciudadanía en los procesos de memoria. Los trabajadores de la memoria se han dado la tarea de ejercer su capacidad de demanda, de denuncia, pero sobre todo de participación, de construcción de lo que ellos consideraban que era la memoria del posconflicto. Muestra de ello ha sido como el Museo de la Palabra y la Imagen, ya llevamos más de 16 años, seguimos todavía con ese compromiso de trabajo contra la impunidad. Ahora trabajando lastimosamente con otros procesos también de violencia, con todo lo que está sucediendo en cuanto a violencia vinculada a pandillas y a maras. Estamos acompañando los procesos de la familia de los afectados por la violencia también. ¿Qué hicimos mal? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Por qué no se pudo dar todavía ese sentimiento de consecución de esa paz de manera perdurable? Ahí vamos al rol del Estado en no haber atajado qué nos llevó al conflicto armado. Cambios muy estructurales, sobre todo de índole económica, de inclusión de ciertos sectores, que no se llegó a consolidar, que se llegó a dejar de lado,
que solamente se le dio tratamiento a los implicados en el conflicto armado, entiéndase, militares y la guerrilla. Se descuidó grandemente a población civil y sobre todo a qué iba a pasar después en términos económicos y políticos. Es decir, si no hay inclusión no podemos hablar de un proceso de paz sostenible. Gracias. Justamente luego de estar trabajando con el Museo de la Palabra y la Imagen por muchos años desde su fundación, quise indagar también sobre este conflicto social. Ahora estoy llevando la coordinación de un programa centroamericano de seguridad juvenil que trabaja justamente, principalmente en el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras y El Salvador, para ver el fenómeno de las pandillas y sobre todo promover el diálogo y este proceso que fue muy cuestionado, el de la tregua que nosotros como sociedad civil estamos demandando de parte del gobierno, que no se ha llevado como debía haberse llevado, de forma más transparente, y que hubo muchas negociaciones bajo la mesa y que le estamos cuestionando mucho. El Museo de la Palabra y la Imagen ha estado trabajando en este periodo en la conformación de defensoría de adolescencia y juventud, formando a jóvenes en la denuncia ciudadana de casos de jóvenes que están siendo encarcelados porque llegan a hacer redadas policiales en barrios que están digamos, con una violencia real, porque sí hay violencia real, pero con una estigmatización hacia los jóvenes que no pertenecen necesariamente a las pandillas. Y hemos tenido muchos casos de jóvenes defensores que han sido puestos, llevados a las cárceles, juzgados por haber estado implicados, no implicados, sino que en una redada se fueron y bueno, hay que estarle dando acompañamiento jurídico. El fenómeno de las pandillas surge, como dije, después de la firma de los acuerdos de paz. Hasta el año 96 se estuvo atendiendo demasiado fuertemente el tema de las dos implicados en el conflicto armado, descuidando grandemente qué pasaba con la población civil. Se generaron muy pocos programas de reinserción económica. En el año 98 al 2000 hubo una migración impresionante, una oleada de migración hacia Estados Unidos, con niños muy pequeños que luego ya en Estados Unidos no logró hacerse la adaptación, y hubo un conflicto también de territorios allá. Se genera el conflicto entre una calle que se llama la calle 18 y los salvadoreños que venían en el tránsito cuando venían transitando hasta llegar a Estados Unidos. Se creó ese conflicto entre estas dos bandos. Entonces ya en el año 2000 Estados Unidos decide como política mandar a todos los salvadoreños que estuvieron implicados en actos criminales, delincuencia común, o pertenecer a las pandillas, sin que El Salvador se preparara para ello. Entonces recibimos una cantidad de jóvenes vinculados a las pandillas que rápidamente empezaron a dominar territorios, sobre todo con ese sentimiento también de frustración de haber sido desarraigados de un país al cual nunca llegaron a pertenecer, ¿verdad? Entonces vienen a El Salvador, se empiezan a dominar ciertos territorios, también en ese momento ciertas riñas callejeras entre colegios, escuelas, producen que el Ministerio de Educación, en lugar de mantener a esos estudiantes en las escuelas, les suspendía por casi 2 años a quienes pertenecían o andaban implicados en esas peleas entre escuelas, lo cual fue un error gravísimo porque se juntaban justamente con los pandilleros que acababan de venir. Ahí encontraron el asidero, se fueron formando mucho más, y eso generó que las pandillas, pues, sus miembros adscritos fueran mucho más. Ahora lo que está sucediendo es que justamente ese territorio, al cual no se sentían ni pertenecidos ni allá acá, ahora lo dominan, pero por prácticas muy violentas. En un territorio, por ejemplo, tú no puedes salir, si un joven pertenece a un territorio dominado por la MS, no es que tenga que ser de la Mara Salvatrucha, pero no puede pasar siquiera por un territorio de la Mara 18. De los autobuses, a veces tienen que tomar 3 autobuses para bajarse y no pasar por un territorio de la 18, porque te pueden matar. También lo que sucede es que si cumplís entre 14 a 18 años, incluyendo 12 años también, casi que te vas a tener que hacer un trabajo para la pandilla. Entonces los padres tratan de sacarlos, pero sacarlos a otra pandilla, a otro lugar de pandilla que no sea la contraria, porque también como tienen bien controlados los territorios, le puede afectar.
Entonces lo que están haciendo es nuevamente yéndose para Estados Unidos. Y ahora que tenemos esta ley de que están pasando todos los niños y adolescentes que están migrando, el problema es que a la salida de los centros de donde están llegando, los centros de acogida en El Salvador, están las maras esperándolos, tristemente. Casi para venganza de decirle por qué te fuiste, o ahora nos vas a hacer un trabajo por habernos traicionado, porque se mira como una traición, ¿no? Nosotros estamos tratando de que ante ACNUR, que esto sea como un llamado de emergencia humanitaria y que sean concebidos como desplazados de este conflicto, ¿verdad? Al gobierno no le viene bien aceptar eso, porque estarían como diciendo no hemos logrado, ¿verdad? Cimentar una política clara de seguridad ciudadana. Estamos apostándole también a un movimiento de diálogo ahora, que la discusión entre las tres, de este movimiento de la tregua era un movimiento muy, creo yo, muy amañado, muy debajo de la mesa, que solamente discutía con los pandilleros cabecillas que estaban en las cárceles, con cosas que el Estado las tenía que dar porque sí. O sea, vemos cárceles donde hay un hacinamiento brutal en unas condiciones inhumanas que el Estado lo debería dar. Entonces ellos están negociando. Si me dan mejores condiciones en las cárceles, dejo de matar de 12 a 8. O sea, sí, no puedes negociar eso, no puedes negociar vida. O sea, a alguien que esté en la cárcel sí le deben de dar las condiciones humanas para que esté. Estamos también peleando porque hayan medidas sustitutivas y no llegar a copar otra vez las cárceles, porque eso es lo que está generando. Desde ahí se está viendo que es una universidad, y sobre todo ahora que llegan a hacer esas redadas, mientras tengan un juicio. Por ejemplo, el año pasado nos capturaron a un joven defensor, nos llevó 1 año y medio sacarlo. Y ¿saben lo que les decían? Hay un juicio que se llama juicio rápido, algo así, ya le han puesto ahí los defensores de la fiscalía, que es que digas que sí son mareros para salir, y puedes salir en 4 meses. Nosotros le dijimos a este joven, no aceptes eso, porque te va a quedar uno en tu récord delincuencial, que pues te queda ahí la condena y todo. En cambio, si te esperabas el año que estás condenado, como no has sido judicializado, pues no puedes entrar en eso. Pero 1 año y medio en Bartolina, es un niño de 18 años, o sea, un joven de 18 años empezando la universidad, y realmente, o sea, nos dolió mucho porque era de los jóvenes más activos en los derechos, como defensor de derechos humanos. Ya no quiere participar o sea, se queda frustrado, dice que no sirvió de nada lo que aprendimos y no sé. Entonces, eso viene a generar mucha frustración en los jóvenes. Entonces, veo bastante desalentador, para ser sincera, qué es lo que está pasando en El Salvador. Si no hay una verdadera apuesta de país, me preocupa mucho lo que está pasando con los niños y adolescentes que están enviando a El Salvador. No se le está dando seguimiento a cada uno de los casos de niños y adolescentes, y les aseguro que hay muchas cifras que están ocultando. Están ahí, cuando se tocaba el tema de que hubo una reducción con la tregua de los asesinatos, ocultaban cuántas desapariciones hubo. Una cantidad disparada de desapariciones. Ahorita me sorprende, la semana justamente antes de venirme, dieron el dato de que en 3 meses hubo 26 desapariciones en un pequeño poblado. 26 desapariciones de jóvenes entre 14 a 21 años. Entonces, estamos enfrentados a un conflicto que también se nos está yendo de las manos, y ahí creo que el reto está en la inclusión, cosa que no se hizo verdaderamente tras el conflicto armado. Bueno, como mencionaba, por parte del Estado, del gobierno en turno, no se hizo ningún esfuerzo de memoria. Lo que se le dio seguimiento fue fuertemente a ese proceso de la depuración de la policía y la Guardia Nacional, que fueron los principales implicados en las ejecuciones y desapariciones. Se transformó de una policía nacional y una Guardia Nacional a una Policía Nacional Civil, que en sus primeros años funcionó muy bien, pero que luego también por unas negociaciones entre los mismos también negociadores de la paz, no permitieron depurarla en su totalidad, y estamos viendo mucho de ese producto de la no depuración de cuadros vinculados a exterminios, escuadrones de la muerte. Están dañando fuertemente ahora la vinculación de la policía con extorsiones y vinculados al narcomenudeo y a las pandillas. Por su parte, la sociedad civil organizada, a través de los comités de derechos humanos, sobre todo la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, que por cierto
Ayer se conmemoró los 25 años del asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana, en la UCA, y justamente la UCA es la que ha estado grandemente vinculada a todos esos procesos de tribunales internacionales para juzgar a los asesinos de los jesuitas, y han tenido a pesar de que le ha llevado mucho tiempo, han logrado hacer la demanda contra los militares implicados, que por supuesto están fuera del país, viviendo principalmente en Estados Unidos, pero que a través de instancias supranacionales de derechos humanos, el CIDH, se ha podido demandar a los autores intelectuales de los masacrados jesuitas en el año 89. En esta misma Universidad Centroamericana, que en su momento trabajó mucho la psicología comunitaria, mucha metodología manejada justamente por los 6 padres jesuitas asesinados, fue la que luego retoma toda la experiencia de psicología comunitaria para ser aplicada con las víctimas sobrevivientes de la masacre. Y una de las cosas que sí se menciona, que a pesar de que el proceso de negociación se toma a veces como muy ejemplarizante, el tema de la impunidad es lo que vemos que no hemos logrado consolidar, pasar de ello. La impunidad es la que está generando que también no se haya dado un proceso de paz prolongado, de inclusión de diferentes actores que en su momento llevaron un papel de ser los opresores, ¿verdad? Los victimarios de estas comunidades que quedaron impunes. Entonces esta experiencia de las comunidades repobladas y refugiadas creo que da un ejemplo de cómo a nivel comunitario se hizo esa reparación moral. Pero han sido, la sociedad civil organizada, como el comité, también formado por uno de los jesuitas sobrevivientes, el padre John Cortina, que puso la fundación del movimiento Niños Pro Búsqueda, que fue ese movimiento para buscar a los niños que fueron vendidos y desaparecidos durante el conflicto armado y provocar esa reunificación familiar. Sí, el proceso creo que fue bastante, digamos, cayó en un retroceso por la ley de amnistía, por ser no consulta también, por ser no consulta y por no tener una cosa que para la mayoría de pobladores de los ciudadanos era importantísima, que era el perdón nacional que se debe haber hecho. No fue sino hasta hace 4 años, con el cambio de gobierno, que se llegó al lugar de la comunidad del Mozote, al monumento, y se pidió un perdón público nacional por parte del presidente, que trajo otras reparaciones económicas, pero que también las comunidades juzgaron en su momento el seguimiento que se le ha dado, que todavía se ha tenido pequeños fallos.